manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser: te pertenezco, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirás.
yo tomé de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, toda la vida, dice por la eternidad. Guía mis más mi vida, no quiero fallar, Señor. Mientras tenga vida, toda mi vida, por la eternidad. Sí, Señor. Bienvenido a nuestra transmisión. Dios bendiga y prospere su vida. Según el apóstol San Pablo, luego de que uno propone venir a Cristo y vivir una vida cristiana digna, tiene la necesidad de cambiar su manera de pensar. Esto para poder glorificar a Dios con un buen comportamiento. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, la cual le invito a leer conmigo en esta oportunidad. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos.
Padre, gracias te damos de verdad por este momento sagrado que tenemos en el cual vamos a considerar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a grabarnos en esta oportunidad este mensaje, esta enseñanza, Señor, que seguramente nos ayudará en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el título en esta oportunidad es Cambiando nuestra manera de pensar. Esta vez responderé 4 interrogantes que son las siguientes. La primera es: ¿cuál es el aspecto más importante en nuestra vida? La segunda: ¿cuál será una ayuda práctica para sobreponernos a pensamientos malos e impuros? Tercera: ¿cuál podría ser una reacción equivocada y peligrosa en nuestra vida? Y cuarta: ¿de qué manera podríamos encarnar un culto agradable a Dios? Hermanos, a manera de introducción, nuestra transformación por medio de la renovación de nuestra mente es un proceso que no se puede realizar de un día a otro. La creencia de que un día salvo y el otro transformado es una imposibilidad. Esto porque nuestra manera de pensar antes de aceptar al Señor era totalmente opuesta al Evangelio. Por lo mismo, cambiar de un patrón opuesto a otro es muy difícil para pensar que será en un tiempo corto. Requiere un buen tiempo. Esto, por supuesto, no depende de Dios, sino de cada uno de nosotros. Llegamos entonces a la primera interrogante. ¿Cuál es el aspecto más importante en nuestra vida? Hermanos, el aspecto más importante de nuestra vida son las decisiones que tomamos diariamente. Nuestra voluntad tiene que escoger constantemente entre lo que es verdad y lo que es mentira. Esto se hace por medio de nuestros pensamientos. El pensamiento es la primera parte involucrada en el proceso de tomar una decisión. Al pensar bastante tiempo sobre un asunto, se forma una actitud. A una actitud ya formada siguen las emociones. Ellas ya tienen un efecto poderoso sobre todo nuestro cuerpo y realmente ya hemos llegado a nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento podemos glorificar a Dios o agradar al diablo. Romanos 12:1 nos habla de la necesidad de sacrificar nuestros cuerpos. Esto porque la gente afuera ve mi cuerpo, o sea, mi comportamiento. El problema entonces consiste en lo siguiente. Si quiero cambiar mi comportamiento, tengo que cambiar primero mi manera de pensar. De mis pensamientos depende mi comportamiento. De mis pensamientos depende si glorifico a Dios o no glorifico a Dios. Por eso, Romanos 12:2 nos habla de la necesidad de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Y su corazón, tal es él. Tal como pensamos, somos. Tal como pensamos, actuamos. Uno es tan espiritual como piensa. Una buena manera de medir mi espiritualidad es chequear mis pensamientos. Recordemos el texto de Romanos 12:2 que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegamos así a la segunda interrogante. ¿Cuál será una ayuda práctica para sobreponernos a pensamientos malos e impuros? Hermanos, hay por lo menos 7 elementos que podemos considerar. Veamos. 1. Reemplazando los secretos o cuadros impuros que hay en la galería de nuestra mente. Esto no es poner la mente en blanco, sino un reemplazo. Por ejemplo, cuando uno se siente tentado en algún momento,
Es bueno imaginarse a Jesús muriendo en la cruz por el mismo pecado en que uno está siendo tentado. La meditación en la palabra de Dios es un ayudante poderoso en este aspecto, ya que meditar es igual a visualizar. 2. Haciendo un pacto con nuestros ojos y con nuestra voluntad. Debemos decidir qué cosas vamos a mirar y cuáles no. 3. Tomando tiempo en la palabra de Dios. Haciendo esto con regularidad, podemos citar la espada del Espíritu en el tiempo de la tentación. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero lo que sí puede es leer las reacciones de los hombres cuando están siendo tentados. Y esto es tremendamente importante. Sabiendo esto, él puede añadir sus sugerencias para hacernos caer. Dios nos ayuda con el poder de su Espíritu, pero nosotros somos responsables de mantenernos llenos de su palabra. 4. Removiendo provisiones escondidas para no ser derrotados. Romanos 13:14 dice, nos habla, mejor dicho, de no hacer ninguna provisión para la carne. Provisiones escondidas pueden ser recuerdos de una relación inmoral, fotos, cartas, regalos, objetos, etc. Y realmente todo tipo de recuerdo de mi vida antes de ser cristiano. Todo esto hay que destruir con fuego, según Hechos 19:19. 5. Reforzando nuestra voluntad con un ligamento fuera de responsabilidad hacia otra persona. Debemos tener una relación íntima con una persona madura en las cosas de Dios, a quien de vez en cuando podemos entregar cuentas de nuestra vida espiritual. Un cristiano sin líder espiritual como guía es como un hombre que camina bajo la lluvia de dardos de fuego sin llevar un paraguas espiritual. 6. Dándonos cuenta que una guerra se gana luego de muchas batallas. Puede que perdamos una batalla, pero esto no significa haber perdido la guerra. El rey David perdió una batalla significativa por Betsabé y Urías, pero sigue siendo uno de los hombres más sobresalientes de la Biblia. 7. Aprendiendo a vivir en el temor de Dios. Este tal vez es el punto más importante. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Debemos pedirle a Dios un profundo odio por el pecado. Si no odiamos el pecado con todo nuestro corazón, no podemos amar a Dios con todo el corazón. Estos 7 puntos entonces o ayudas van juntos y nosotros tenemos que trabajar en ellos y con ellos. Dios nos da las herramientas, pero nosotros tenemos que usarlas. Llegamos así a la tercera interrogante. ¿Cuál podría ser una reacción equivocada y peligrosa en nuestra vida? Hermanos, hay una que se ve y se oye por doquier en los labios de aquella gente no creyente y hasta creyente en Jesús, que ha venido o que ha tenido alguna pérdida, especialmente la muerte de un familiar, y es echarle la culpa a Dios. Muchas veces los cristianos le echan la culpa a Dios si no tienen gozo en sus vidas, pero realmente la falta es nuestra. Nosotros nos engañamos con nuestro propio pensar. Debemos saber que tener malos pensamientos pueden inducirnos inmediatamente al pecado. Podemos controlar la tentación, pero si empezamos y seguimos pensando en la tentación, entonces abrimos el camino para el pecado. Santiago 1:14 y 16 dice lo siguiente, veamos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esto nos habla del peligro de dejar entrar una tentación por el proceso de pensar. Esto nos enseña, hermanos, que nunca hay que tomar ligeramente el asunto de las tentaciones.
cristianos que se sienten muy fuertes para soportar tentaciones generalmente son los primeros que caen en ellas. La Biblia nos enseña algo muy práctico en cuanto a la tentación. 1 Timoteo 2:22 dice: evitar los deseos desordenados propios de la juventud y huir de las pasiones juveniles. Llegamos ahora a la cuarta interrogante, y aquí el predicador y teólogo Orlando Costas dice lo siguiente: ¿de qué manera podríamos encarnar un culto para Dios? Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser cristiano, hermanos, implica, entre otras cosas, consagración absoluta a Jesucristo. Así también, la ofrenda que damos al Señor no solo es cuestión de dinero, incluye todo el servicio que podamos dar a la iglesia y a los que no son miembros de ella. 1. Esto está implícito en el llamado a la fe de Mateo 16:24, donde se lee lo siguiente: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. El llamado a la fe en Cristo es una convocación a la obediencia radical. Estar en Cristo implica estar comprometido con Él a hacerlo norma de nuestra conducta diaria. En Romanos 12:1, San Pablo plantea la consagración como un imperativo categórico en la vida de todo cristiano. Por eso, hermanos míos, dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Ello se deduce del hecho de que la consagración genuina constituye para Pablo la esencia de la vida cultica del cristiano. Según él, si el cristiano, como da a entender Romanos 11:36 y Efesios 1:6, existe para alabanza de Cristo, podemos afirmar que para Pablo la consagración es la más alta expresión del culto cristiano. De ahí que en este pasaje Pablo exhorta a todo cristiano a dar culto a Cristo por medio de una vida absolutamente consagrada. Y esto, mis hermanos, es una gran necesidad. Ahora, esto es así por dos razones básicas. Veamos la primera. Porque la consagración expresa en forma encarnada nuestra gratitud a Dios. La vida consagrada es una expresión de gratitud por la misericordia de Dios. La gratitud se expresa con hechos, no con palabras. La consagración a Cristo es la única manera en que el cristiano puede expresarle su gratitud. La vida consagrada, por ser una expresión de gratitud, es completamente voluntaria. La consagración como expresión de gratitud constituye una encarnación del culto al Señor. Ello se debe a que el culto es una supuesta, o mejor dicho, una respuesta de gratitud a la intervención misericordiosa de Dios en nuestra vida. De ahí que la predicación, el servicio al prójimo, etc., sean testimonios de la gracia de Cristo. Esta es la primera razón de por qué la consagración expresa en forma encarnada nuestra gratitud a Dios. La segunda razón es porque la consagración es la única ofrenda aceptable para Dios. La ofrenda marca el clímax de todo acto de adoración. En el culto público, la esencia de la ofrenda no está en el dinero, sino en lo que representa, es decir, la vida, dones, talentos de los que lo o la depositan. Así también la adoración tiene sentido solo en la medida en que se ofrecen sacrificios. No se trata de sacrificios sustitutos de Cristo, sino del sacrificio de nuestros cuerpos. No se trata tampoco de amortiguar nuestros cuerpos, sino de dedicarlos al servicio del Señor
de una manera continua, de una manera incondicional, en la situación concreta de nuestro diario vivir. Quiero respaldar lo que he venido diciendo leyendo dos textos. El primero es el Salmo 51:17 y el segundo Miqueas 6 al 8, que dicen de la manera siguiente. Leamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hagamos aquí una pequeña aplicación. Nuestro culto a Dios tendrá sentido solo en la medida en que dramaticemos un culto encarnado en las situaciones concretas de nuestro diario vivir. En la medida en que refleje una vida consagrada a Cristo, tanto en testimonio, servicios como en acciones de gracias, y todo esto como respuesta a su obra misericordiosa. También en la medida en que haya espíritu de arrepentimiento por las veces que no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y no hicimos de nuestra vida un culto encarnado. He aquí una historia real. Un predicador anciano contó una experiencia que tuvo al predicar el evangelio a una tribu de indios norteamericanos. Contó que en una ocasión le predicó un mensaje basado en Romanos 12:1, es decir, acerca de la necesidad de darle a Dios todo lo que podemos y somos. Él dijo: cuando hacemos una consagración total y absoluta en nuestras vidas a Dios, desciende fuego del cielo y consume nuestro sacrificio. Él se refería a la importancia de presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios para que el fuego de su espíritu nos consuma. El jefe de la tribu, después de escuchar el mensaje del predicador, emocionado, decidió consagrar todo lo que tenía a Dios. Se levantó y, llevando una cobija de lana, la puso sobre el altar, en el lugar donde estaban reunidos. Luego se quedó esperando un momento y dijo: no veo que haya descendido sobre mí ese fuego. Entonces salió, habló con su esposa y la llevó hasta el altar, pero otra vez vio que nada pasó. Después fue hasta su tienda y trajo el rifle de su propiedad y lo colocó sobre el altar. Sin embargo, una vez más dijo: no veo que haya descendido ese fuego de que habló el predicador. Finalmente el jefe indio cayó de rodillas en el altar y dijo en voz alta: Señor, no tengo otra cosa que ofrecerte excepto yo mismo. Se quedó de rodillas por un momento. Entonces algo sucedió. Él levantó sus manos, exclamó: el fuego ha descendido sobre mí. Siento que Dios ha tomado posesión de toda mi vida. Sí, lo siento ahora. La moraleja de la historia es, hermanos, que antes de entregar a Dios todas las cosas que tengamos, debemos doblar rodillas y rendirnos y consagrarnos totalmente al Señor Jesús. Quiero terminar o concluir diciendo que mi sacrificio vivo, santo y agradable a Dios solamente es posible si mi mente ha sido renovada. Necesitamos entonces nuevos pensamientos, y la única alternativa que tenemos después de recibir a Cristo es pensar como Él piensa. Esto no sucederá si no consagramos cuerpo y alma al Señor. ¿Ya consagró enteramente usted su vida al Señor? Si no lo ha hecho, desea consagrarla enteramente desde hoy de la manera que Dios pide. Mis hermanos, recuerde que solo si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, el culto que le dediquemos a Él va a tener sentido. ¿Quiere orar conmigo? Yo lo invito a hacerlo. Incline su rostro ahí donde está y ore conmigo. Padre,
Gracias te damos por este momento sagrado que nos has hablado a nuestra vida directamente en cuanto a la manera como presentar un culto verdadero y genuino, agradable a ti. Señor, gracias por hablarnos directamente a cada uno y porque esto era necesario desde hoy en adelante. Señor, estaremos conscientes de este llamado a la conciencia que has hecho en nosotros. Gracias por el momento, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la exhortación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad, quiero decirles que ha sido bien importante para nosotros el que estemos meditando en la palabra y de esta manera, mis hermanos. Quiero orar verdaderamente de una manera genuina y principalmente quiero adorar al Señor con todo mi corazón cada día. Tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo y Dios nos ha hablado hoy de qué manera esto es posible. Gracias por continuar conectándose con nosotros, interesado en oír palabra de Dios. Les recuerdo que todos los mensajes predicados durante la pandemia los encuentra en YouTube. Búsquenos como Iglesia del Nazareno, Río de Agua Viva, Guatemala. Se acercan las vacaciones y tal vez por unos 2 domingos no escuchará usted estas predicaciones. Luego volveré para continuar deleitándome con usted al conocer la bendita palabra del Señor. Que la bendición de Dios nunca falte en su casa y que Dios siga derramando bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de ustedes. Hasta pronto, mis hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Y lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más.
eternidad.